Vamos a ver cómo podemos identificar la carencia de nutrientes que tienen nuestras plantas, observando sus hojas para luego poder tomar las medidas de corrección necesarias. Las causas de la carencia de nutrientes en las plantas pueden ser que el nutriente no esté en el suelo, que haya exceso de otro nutriente que haga que este nutriente no esté en el suelo o el pH del suelo. Pero ¿cuáles son los nutrientes que necesitan las plantas? Pues se dividen en dos grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre. Y la carencia de estos se soluciona aportando fertilizantes según las dosis aconsejadas, aunque no conviene pasarse porque el exceso de un macronutriente puede provocar la escasez de otro. Y los micronutrientes son el hierro, el manganeso, el zinc, el boro, el cobre, el molibdeno y el cloro. La carencia de estos se soluciona aportando fertilizantes un poquito más específicos a base de quelatos, que en este caso se pueden aplicar al suelo o también pulverizando las hojas. Los abonos foliares resultan muy interesantes para los micronutrientes porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para los macronutrientes, que solo puede ser un complemento aplicado en las raíces. Como los nutrientes se encuentran en el suelo y en el agua, el pH que tenga el suelo y el pH que tenga el agua influyen de manera importantísima en la disponibilidad o carencia de nutrientes. En el artículo del blog que contiene este vídeo te hablo con detalle de qué nutrientes hay y qué nutrientes no hay según el pH del suelo y cómo puedes solucionarlo. Te dejo el enlace en las etiquetas y en la descripción del vídeo y te recomiendo que lo consultes, ya que ahora no vamos a entrar en ello para no hacer más largo el vídeo y vamos a pasar directamente a identificar las carencias en las plantas según sus hojas. Con el nitrógeno lo que la planta consigue es tener más vitalidad y muchas hojas. Cuando escasea, los síntomas comienzan por las hojas más viejas, a diferencia de lo que ocurre con la carencia de hierro, que en ese caso empieza por las hojas más nuevas. Se comienzan a apreciar hojas de un verde pálido más claras que el resto y que poco a poco van evolucionando hacia el amarillo, incluso los nervios, toda la hoja amarilla. Aunque el amarillamiento afecta a toda la planta, los síntomas son más evidentes en las hojas viejas que pueden llegar a caer. Se aprecia en general pues la planta más débil, falta de crecimiento, falta de flor, es decir, se nota que la planta no está bien. Y estos síntomas pueden dar confusión porque también pueden aparecer si hay problemas en las raíces con parásitos o con exceso de riego. Para mejorar esta carencia, aplica fertilizantes ricos en nitrógeno y si es necesario un efecto rápido, utiliza nitrógeno en forma de nitratos. Nitrato armónico, nitrato cálcico, nitrato potásico, etc. Enriquece el terreno con abonos orgánicos, cada año, con estiércol, mantillo, compost, guano, humus de lombriz, compost, etc. Pero ojo que también puede haber exceso de nitrógeno y no es nada bueno. Los síntomas son un crecimiento mayor del habitual con hojas de un color verde muy intenso que va en detrimento de la floración, que es menor del habitual y cayendo en muchas ocasiones las flores y los frutos. También ese crecimiento rápido forma plantas con tejidos tiernos más frágiles y susceptibles de verse afectados por plagas y enfermedades, además del viento, la lluvia, el granizo, las heladas. También aparece la enfermedad por gomosis en los árboles frutales, que es una sudación de goma por el tronco y las ramas. Y también se perjudica la absorción de otros nutrientes como el fósforo, el potasio, el cobre y otros. La carencia de fósforo presenta hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y que llegan a secarse. Comienza también por las hojas más viejas, que suelen ser las inferiores en la planta. Y la brotación, el desarrollo de las raíces, la prosperidad de los frutos y la floración disminuyen. Fíjate por ejemplo en esta hoja de la imagen, el borde rojizo púrpura, un claro síntoma. Esta carencia se soluciona abonando con un fertilizante rico en fósforo, enterrándolo ligeramente para que quede más cerca de las raíces, ya que este producto, esta sustancia, tiene poca movilidad en el suelo, aumentando la dosis en suelos alcalinos. El exceso de fósforo no presenta efectos negativos destacados. El potasio aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, además de la sequía y al frío, y si falta entonces será una planta más vulnerable a estos agentes. Los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve, se observan en las hojas viejas cuyas puntas se secan después de haber amarilleado, pero cuando es aguda son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse.
Son síntomas parecidos a la deficiencia de magnesio, pero fíjate en la imagen que en el caso del potasio se centra más en los bordes. Puede presentar también hojas jóvenes rojizas y reduce la floración, la fructificación y el desarrollo de toda la planta. Para mejorar esta carencia, usa fertilizantes con alta proporción en potasio, ya sea complejos NPK o simples como el sulfato potásico. En árboles frutales se puede pulverizar varias veces sobre el follaje con sulfato potásico en solución al 2%. El exceso de potasio no produce toxicidad en la planta, puesto que serían necesarias cantidades muy grandes de abono. Sin embargo, si hay abundancia de potasio, sí que puede provocar la carencia de magnesio por antagonismo con él. Cuando la planta tiene carencia de magnesio, los síntomas en las hojas viejas son un color amarillento tanto en los nervios como en los bordes, siendo las hojas de abajo las más afectadas. Si fueran hojas nuevas, habría que pensar más en carencia de hierro, manganeso, etc. Pero hay un triángulo verde característico en la base de la hoja, como puedes ver en la imagen. Más tarde, también afecta a las hojas jóvenes y finalmente se caen las hojas. Una de las causas más frecuentes de la carencia de magnesio es el exceso de potasio en el suelo que comentábamos antes. Y para mejorar esta carencia hay que aplicar un fertilizante que contenga magnesio en su composición e incluso con sulfato de magnesio para graves carencias, que debemos aplicar pulverizando las hojas a una dosis del 2% y repitiendo cada 10 días si queremos un efecto rápido, ya que aplicado en el suelo tarda más en actuar. Suele ser difícil distinguir los síntomas de deficiencia real de calcio de los que provocan otras carencias, frecuentes en suelo ácido, como la deficiencia de magnesio, de potasio, de fósforo, de molibdeno, y efectos tóxicos por exceso de manganeso y aluminio. Aunque los síntomas varían entre especies, generalmente se observará necrosis en los ápices y las puntas de las hojas, o sea que las hojas comienzan a morirse, a secarse, a estropearse. Además de algún tipo de deformación de las hojas, como si se enroscaran hacia adentro o se deformasen, generalmente en las hojas jóvenes, y también una apariencia así como dentada y a menudo también clorosis, amarillamiento en el nuevo crecimiento. Como esta carencia es típica de suelos ácidos, suele ser suficiente para enmendarlo aplicando enmiendas de caliza molida, para restituir al suelo la cal, a una dosis de unos 150 a 200 gramos por cada metro cuadrado, a aportar en otoño y enterrándolo en la tierra labrando. La carencia de azufre es poco frecuente y se presenta como una clorosis general, con las hojas más claras hacia la parte superior de la planta, como puedes ver en la imagen. Los síntomas son muy semejantes a la carencia de nitrógeno y entonces es difícil saber si estamos hablando de carencia de azufre o de nitrógeno. Sería incluso necesario hacer un análisis foliar de laboratorio para saberlo. Una carencia de azufre se soluciona aplicando enmienda con azufre en polvo en el suelo. Hasta aquí hemos hablado de la carencia de macronutrientes y ahora, a partir de ahora, vamos a hablar de la carencia de micronutrientes. La carencia de hierro o clorosis férrica se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Estas se ven amarillas aunque el nervio se ve verde, al menos al principio, al final quedarán totalmente amarillas. También en las hojas viejas aparecen síntomas de amarilleo y después al final todas las hojas se arrugan y se caen. No es una clorosis uniforme, por ejemplo, se puede ver en la misma planta ramas con clorosis bastante fuerte junto a otras ramas sanas. Para mejorar la carencia de hierro lo mejor es prevenir, y si el pH del suelo no es favorable para plantas acidifolias o calcífugas, pues no las plantes. Cuando se produce esta carencia, la cura más eficaz es dar a la planta quelatos de hierro. Hay quelatos por vía radicular y por vía foliar. Los de vía foliar, es decir, pulverizando sobre las hojas, o conocidos como abonos líquidos, van bien. Las hojas se vuelven verdes en 24 horas o pocos días. Respeta la dosis indicada para no provocar quemaduras en las hojas. Otra opción son las inyecciones al tronco. La carencia de manganeso ofrece síntomas parecidos a los del hierro, por lo que puede dar confusión. Hojas jóvenes amarillas cuyos nervios permanecen verdes. Se puede diferenciar porque en este caso aún aparece como una aureola verde alrededor de los nervios. No queda el nervio verde totalmente, la línea totalmente delimitada, sino que alrededor del nervio hay una aureola verde, como puedes ver en las imágenes. La única manera de diferenciarlo así de la carencia de hierro. Con carencias muy fuertes también amarillea toda la hoja.
Para mejorar esta carencia, aplica quelatos de manganeso al suelo o pulveriza sobre las hojas. Otro producto es el sulfato de manganeso, a una dosis de 3 gramos por cada 100 litros de agua. Hay que empapar bien el sustrato o bien con un pulverizador foliar con sulfato de manganeso en dosis de 12 gramos por cada 100 litros de agua. En plantaciones frutales se puede añadir sulfato de manganeso al suelo en dosis de 100 a 300 kilogramos por hectárea, pero es más eficaz pulverizar el cultivo con una solución de este producto al 0,3 hasta el 1% en dosis de unos 500 litros hectárea en abril-mayo, preferentemente repartido en 2 aplicaciones. La carencia de zinc se da sobre todo en árboles frutales y sobre todo en las hojas más jóvenes. Los entrenudos se acortan en los brotes formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente. Para solucionarlo, aplicar quelatos de zinc aplicados en el suelo o pulverizando en la hoja. Otro producto, más bien de uso agrícola, es el sulfato de zinc. La dosis es de 3 gramos de sulfato de zinc por cada 100 litros de agua. Hay que empapar bien el sustrato. Otra posibilidad es la aplicación foliar en dosis de sulfato de zinc de 12 gramos por cada 100 litros de agua. En plantaciones frutales también se puede hacer una pulverización con una solución de sulfato de zinc al 1% y neutralizada con un 0,5% de cal. Igualmente es posible efectuar una pulverización de sulfato de zinc al 5% antes del desborre. Vaya palabrote soltado, el desborre. Bueno, el desborre es simplemente la primera manifestación del crecimiento de la yema, cuando en primavera las yemas comienzan a hincharse y las escamas que las protegen, que las recubren, empiezan a abrirse. Entonces, digamos, aparece la borra, el interior de la yema al exterior. Vale, venga, pues ahora vamos con la carencia de cobre, que es la más difícil de diagnosticar. En las hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas amarillas, pero poco específicas, así distorsionadas, y aparecen siempre primero en las hojas jóvenes y activas. La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma para poder observar esta carencia, aunque en los cítricos se manifiesta más por manchas y resquebrajado de la corteza de los frutos, que se llama exantema. Para mejorar esta carencia, la aportación regular de cobre por medio de tratamientos fúngicos cúbricos, por ejemplo, sulfato de cobre en el caldo bordolés o sicloruro de cobre, etc., es suficiente para remediar esta deficiencia en todos aquellos lugares donde aparece, ya que las plantas consumen muy poco de este elemento. La carencia de molibdeno es poco frecuente. Los síntomas son muy parecidos al nitrógeno, una clorosis general empezando por las hojas viejas. La planta, de verde claro, tira a amarillo. Puede mostrarse como deformaciones en las hojas nuevas, hojas enrolladas o en cuchara, o como clorosis entre las nervaciones de las hojas intermedias o inferiores, o como necrosis de bordes, o sea, los bordes secos. Para solucionar esta carencia se hace fácilmente con correctores de carencias. Una enmienda con cal suele dar buenos resultados. Su efecto es subir el pH para que se solubilice el molibdeno bloqueado en suelos excesivamente ácidos. La carencia de boro se acusa en los tejidos de crecimiento y provoca un crecimiento lento, una falta de desarrollo debido a la depresión del punto de crecimiento, una clorosis de las hojas jóvenes o a veces su enrojecimiento incluso y frecuentemente una alteración de los frutos con necrosis internas. Aparición de brotación lateral a consecuencia de la muerte de los ápices, o sea, muere la yema de crecimiento y entonces brota lateralmente la planta de forma extraña. Apariencia general también de achaparramiento, enanismo. Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de boro, pero los manzanos mucho más. La deficiencia de boro está muy extendida, pero puede ser fácilmente corregida. Existen correctores de carencias de boro. Otro producto es bórax, a una dosis de 5 gramos por cada 100 litros de agua, y lo que hay que hacer es regar con ese agua abundantemente. Pero cuidado porque el pH elevado bloquea el boro aplicado como sal, o sea, este producto, el bórax, y son entonces necesarias dosis muy altas para obtener el efecto deseado. Hay que tener especial cuidado en las aportaciones de boro al suelo. Un exceso de dicho oligoelemento puede resultar tóxico para las plantas. No se puede añadir, por tanto, boro de forma sistemática sin asegurarse de antemano de que existe una carencia del mismo. Por último, ya para terminar, hemos dejado la carencia de cloro, porque es una carencia muy rara de encontrar. Y lo que produce es marchitez, clorosis, estropeamiento general de las hojas de la planta.
Si te gustó el vídeo puedes apoyarnos con tu me gusta y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias.